nuestra querida y amada hermana Yuseri Blanco. Muy buenas noches, mi querida hermana. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo en la gracia y en la paz que Dios nos dio a través de nuestro Señor. Y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Saludo a toda nuestra iglesia y les doy la más cordial bienvenida a este tiempo donde damos culto a nuestro Dios. Muchísimas gracias a mi hermana Silvia por la oración inicial. Y gracias a nuestro hermano Alberto por la alabanza y por siempre estar prestos en este tiempo para hacer posible que podamos vernos a través de esta plataforma. Este tiempo, hermanos, es de mucho valor para nosotros y por eso para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes compartiendo la palabra y compartiendo también lo que Dios me ha dado a través de este mensaje. Y hoy, como todos los días viernes, nos concentramos profundamente delante de nuestro Dios para dar culto racional y sobre todo con conciencia espiritual. El título del mensaje de hoy es la oración, con respecto a la oración. Y vamos a darle lectura a dos porciones de la palabra. Vamos a leer el Evangelio de Lucas. Primero vamos a leer el capítulo 11, versículo 13, y dice así: Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Ahora leemos en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo del 1 al 8, y dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Y mis hermanos, la oración está muy relacionada a la fe, porque sin fe, sin creer, no podemos orar. Ahora bien, antes de comenzar con el contenido de este tema, quisiera iniciarlo recordando un poco acerca de lo que hemos escuchado antes y hemos aprendido de nuestra pastora Mari Santiago. Nosotros tenemos dos líneas de vida. Una es la respiración, que es la línea de vida física, y la segunda es la oración, que es la línea de vida espiritual. Asimismo, hemos aprendido que la oración es una ciencia espiritual que vamos entendiendo y desarrollando a medida de que poco a poco nos sumergimos en la palabra. Al principio, mis hermanos, se nos hace difícil porque no sabemos el por qué ni el para qué oramos. Incluso no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces no sabemos cómo orar. Al principio se hace como una carga para nosotros, pero luego cuando se hace una práctica diaria, cuando se hace un hábito, vamos descubriendo el poder que Dios nos da a través de la comunión con Él. Y este tema en lo particular, mis hermanos, y todos los temas son muy importantes, pero en lo personal este tema para mí es muy edificante,
y no se puede describir con palabras, no puedo expresarlo con palabras porque es algo que debemos de vivir, que debemos de experimentar. Y cuando lo vives, puedes ver con ojos espirituales la importancia de la oración como la vida misma y comienzas a experimentar el poder y la fuerza que proviene de lo alto. Allí tu vida cambia para siempre. No lo puedes ver, solo lo puedes vivir. Cuando hacemos un recuento y nos vamos atrás, en el huerto del Edén, el hombre perdió todo. Nosotros ya hemos visto eso y lo hemos estudiado. Perdió el estar con Dios todos los días, perdió el darle culto a Dios todos los días, el tener de su imagen, de su semejanza, perdió la autoridad, también perdió el aliento de vida. Y cuando nosotros hablamos de culto, hablamos de esa relación íntima, de esa relación estrecha, de algo que está compacto con nuestro Creador. Hablamos del aposento personal. Ese hombre en el huerto del Edén, Adán, en el huerto del Edén, también perdió esto. Pero hoy nosotros, a través de Cristo, de Jesús, que es completo y suficiente, podemos tener esa misma comunicación, esa misma intimidad con nuestro Dios a través de la oración, porque se ha restaurado en nosotros el culto, que también es una forma de adoración, porque cuando nosotros estamos orando, le damos culto a Dios y todo lo que un día tuvimos y que perdimos en el huerto del Edén, Dios, nuestro Padre, nos los ha devuelto nuevamente. ¿A través de quién? A través del Cristo. ¿Por medio de quién? De la oración. Por eso es que cuando nosotros hablamos, mis hermanos, de imagen, de semejanza, de identidad, de autoridad, del aliento de vida, todo esto va de la mano a nuestro aposento personal y a dar culto a nuestro Dios, porque ahora todo esto se ha restaurado en mi vida, en nuestras vidas. Entonces, cuando vemos el primer punto de este mensaje en su contenido, Dios nos habla a través de su palabra del por qué la gente ora. Y sin duda alguna, nosotros ya sabemos que la gente ora y las personas oran para recibir respuestas. Respuestas en donde, en lo físico. Ellos oran para recibir respuestas de lo grabado que tienen, de su raíz, de su naturaleza, de lo que desea la gente, de lo que anhela, de su motivo, porque es lo que ha aprendido y es lo que conoce. Recordemos que las personas separadas de Dios no conocen el mundo espiritual porque nunca han leído la Biblia. Y nosotros ya hemos escuchado también esto y lo hemos estudiado, que el único libro en el mundo, escúchenme esto, mis hermanos, el único libro en el mundo que nos enseña el mundo espiritual es la Biblia. Y Dios nos las ha entregado a nosotros para que a través de la Biblia conozcamos quiénes somos, qué debemos de hacer y la esperanza viva de una vida eterna con felicidad, con Cristo. Y hay tres preguntas importantes en el tema de hoy. La primera pregunta dice así: ¿por qué la gente en cada religión ora y por qué reciben respuestas a sus oraciones? La gente ora para recibir respuestas sin duda alguna y ora para que lo que desea se cumpla por su motivo personal. Por ejemplo, aquí en Venezuela, en la época de Semana Santa, mis hermanos, la mayoría de las personas católicas se visten de morado y visitan los 7 templos. Aquí en Caracas hay 7 iglesias inmensas, gigantescas, de hace muchos, creo que en el siglo XVIII, XIX fueron esas iglesias levantadas aquí. Y se visten de morado toditos y visitan los 7 templos. Y cuando tú les preguntas por qué lo hacen, porque en muchas ocasiones, mis hermanos, van hasta descalzos, de templo en templo, y quedan más o menos a unas distancias considerables, pues, ¿no? No quedan cerca.
Entonces te dicen, no, lo que pasa es que yo estaba enfermo y la virgencita me curó y vengo a pagar mi promesa. Ahora bien, yo me hago esta pregunta, ¿quién verdaderamente le respondió? Le respondió el demonio que está como trasfondo espiritual, a quien esa persona ora y le cumple lo que pidió. Y el hombre, como no puede ver más allá, decide adorar a esa virgen que le hizo el milagrito de la sanidad. También en el bosquejo, que aparece allí mismo en la pantalla donde estamos leyendo ahorita, aparece otro ejemplo. La persona va y visita una bruja o un brujo y este le adivina su vida. Sí, sí, muchas. Esas personas adivinan la vida de esa persona. Pero ¿por qué esa persona, por qué le adivina su vida? Porque también se maneja con un trasfondo espiritual en tiniebla. Entonces la persona va colocando su fe en la bruja, que le quita, aunque le quita los reales, le quita los soles, le quita los bolívares, le dice, tu esposo es infiel y yo sé con quién está. Entonces, y ese poder de adivinación, ¿quién se lo da? También se lo da ese espíritu maligno que obra y opera en ambas personas. En una obra para que adivine y en otra obra para que le crea. Y así mantiene a esa persona esclava en esa trampa, en ese lazo, en ese molde, ¿no? La segunda pregunta que se nos hace en este primer punto es, aunque la gente ora a imágenes de animales, a imágenes de la naturaleza, como piedras y árboles, e imágenes artificiales, ¿por qué reciben respuestas a sus oraciones? Pues hermanos, de igual manera, las personas tienen ese anhelo de adorar algo porque viene intrínseco en ellos, pero no saben que su adoración es incorrecta. El ser humano fue creado por Dios para que adorase y se siente vacío cuando se separa de Dios y entonces se aferra a cualquier cosa para poder recibir respuestas que desea, las respuestas que le conviene, las respuestas que quiere. Entonces vienen a ellos estas respuestas, a estas oraciones, definitivamente sí, pero ¿por qué? Porque Satanás gobierna y distrae a las personas haciéndolas que coloquen su atención en lo que supuestamente le da respuesta, pero lo que están atrayendo a su vida es más maldición y más desgracia, porque ellos al estar idolatrando a estas piedras, a estos árboles, a los animales, a los ídolos, a las vírgenes, van arrastrando también con ellos a sus generaciones que le siguen y llegan a un punto a que desconocen totalmente la existencia del Dios vivo, la existencia de nuestro Dios, de que es real. Mira, hermano, yo he conocido personas que no saben que hay un Dios, que existe un Dios, que nunca han leído la Biblia. Entonces, a estas personas es que atrapa completamente Satanás y ese trasfondo espiritual diabólico para llevarlos a la maldición y a las desgracias. Y la tercera y la última pregunta que tenemos en este primer punto del tema de hoy, es la siguiente. ¿Por qué los adoradores de ídolos tienen poder? ¿Por qué tienen poder? Porque ellos actúan con el poder del príncipe, de la potestad de los aires. Y este poder es limitado, sí, pero les da poder para hacer permanecer cegados a la realidad espiritual en la que viven y en la que los tiene atrapados. El hombre separado de Dios sigue siendo esclavo y vive manifestando el poder de la oscuridad todo el tiempo sobre su vida, sobre la vida de esa persona y sobre la vida de sus familiares, de sus generaciones, de sus hijos, de todos los que le rodean. Obviamente las personas separadas de Dios no pueden conocer lo que están haciendo.
lo que están haciendo mal, porque están muertos espiritualmente. Viven muertos, viven cegados. Y no pueden saber que se están desviando de lo verdadero, de lo eterno. Obviamente ellos tienen una identidad caída, una identidad que va dirigida solo a hacer el deseo de Satanás. Y es por eso que no pueden entender que lo que ellos adoran es a demonios. Ellos están adorando a los demonios. Entonces, ¿por qué es importante levantar el aposento alto personal? ¿Por qué es tan importante para nosotros orar? ¿Por qué es importante la oración en nuestra vida? Fíjense algo, mis hermanos, en la época de los apóstoles, ellos se reunieron todos en el Monte de los Olivos y recibieron las instrucciones de Dios durante 40 días, que eso dio paso o los llevó al aposento alto de Marcos, donde todos se reunieron y esperaron la promesa de parte del Señor, el Espíritu Santo, pero se reunieron ¿cómo? Solo para hablar, para comer, se reunieron unánime juntos en oración. O sea, ellos comenzaron este aposento alto de Marcos unidos orando por una misma cosa y con el mismo corazón y con el mismo espíritu, con el mismo sentir. Esperaron la promesa de parte del Señor, el Espíritu Santo descendió, fueron llenos completamente del Espíritu Santo y 15 naciones escucharon que Jesús era el Cristo. Y luego, más adelante, vemos en el libro de los Hechos, se levantó la iglesia primitiva. Si tenemos estas evidencias claras, escritas en la palabra, debemos de creerlas, hermanos. Y debemos de ver el modelo de vida de estas personas. Estas personas en la debemos de tomar este modelo de vida de estas personas en la antigüedad porque ellos dieron su vida por Cristo. En aquella época dieron su vida solo para Cristo. Y esto lo vivían. Por eso es que en la oración ellos recibieron el poder y la respuesta eterna que trascendió el tiempo y el espacio. Y es tanto que hasta el día de hoy nosotros estamos siendo testigos de que la obra de Cristo, la obra del Señor ha permanecido hasta nuestros días, después de 2025 años, de 2025 años. Estamos ahora nosotros replicando, estamos replicando el aposento alto de Marco. Y seguramente vamos a recibir esas respuestas eternas en el campo, con el discípulo que nos va a suceder, que va a quedar después de nosotros en el futuro. Los que tienen hijos van a ver a sus hijos replicando lo mismo y haciendo lo mismo. Entonces, todas las religiones tienen plegarias. Sí, todas hacen oración. Ahora tenemos el método de ese tiempo, como el yoga, la meditación trascendental. Todos ellos van buscando respuestas. Eso es que el hombre anhela conseguir respuestas y las personas caminan los 7 templos vestidos de morado, como les dije anteriormente en Semana Santa, reciben esas respuestas porque oran a espíritus inmundos. Ellos son los que le dan la respuesta por el trasfondo espiritual que les da el poder, pero acarrean mucha destrucción, acarrean maldición, acarrean desastre, no solo en su vida, sino en la vida de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Satanás convierte estas prácticas religiosas en esclavitud para el hombre. Entonces, la oración correcta se establece cuando nosotros entendemos la oración y pasamos a este segundo punto para comprender, para que comprendamos que la oración está
muy relacionada con la salvación. Y si no comprendemos esto, terminaremos fracasando, porque cuando aceptamos y entendemos que Dios nos ha salvado no por lo que nosotros somos o tenemos o hacemos, sino por el puro afecto de su voluntad, y que a través de esta salvación hemos sido restaurados en todo, la oración viene a ser para nosotros un privilegio, una felicidad, un gozo. Y hoy, por experiencia personal, mis hermanos, puedo decir que se hace hasta una necesidad. De tanto que lo repetimos y de tanto que lo hacemos, ya nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es despertar. Gracias, Señor. Y comenzar a orar. 5 minutos, hermano, chiquito. Primero chiquito, porque nuestra mente está en todas cosas, ¿no? Pero chiquito, si nos concentramos a orar 5 minutos, vamos a desarrollar ese hábito. Porque ¿cuál era la posición de Adán en el jardín del Edén? ¿Cuál era esta posición? Cuando nosotros leemos la palabra en Génesis 1:28, vemos que la posición de Adán en el jardín del Edén, en el paraíso, era una posición de tener la imagen de Dios, su semejanza, de ser un ser completo, de ser bendito. El hombre era el Señor de la tierra. Completamente lo tenía todo, mis hermanos. Dios le había entregado al hombre todo. Pero ¿cuál es la posición de Adán y de toda la humanidad después de ser expulsado del paraíso? Si nosotros leemos Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando leemos Efesios 2:2, ¿qué dice la palabra? Dice que el Señor en su palabra nos describe que estamos muertos en delitos y pecados. Somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, vivimos en fracaso, en maldición, en desastre, en una vida triste, en una vida de una búsqueda que no logra conseguir, porque lo que busca es lo incorrecto. Entonces, cuando el hombre viene, ese hombre que no tiene salvación, viene y ora, ¿cómo ora? Este hombre ora con la identidad que tiene. Y la identidad que tiene está descrita en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, queriendo hacer la voluntad siempre de tu padre que es homicida, y que es homicida desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad. Esa es la realidad del hombre separado de Dios que ora. Es mentiroso. Y así también es el hombre, como Satanás. Entonces el estado espiritual de este hombre que está separado completamente de Dios tiene muchos problemas mentales. Su situación mental, ¿cuál es? Es ser hijo de ira, igual que los demás, es tener muchos problemas mentales y físicos, es tener posesiones de espíritus inmundos, porque vienen los espíritus a poseer a esa persona. Y entonces vemos cuál es el estilo de vida de ellos. ¿Cómo es el estilo de vida de este hombre que no tiene la salvación? Es una vida de engaño, de mentira, de fracasos, de enfermedades, de problemas mentales. Y las respuestas a las oraciones de ellos, como no creyentes, son respuestas de parte de esos espíritus diabólicos. Son respuestas de parte de sus convicciones espirituales, personales, por lo que tienen grabado, por cómo viven, por la cultura, porque es lo que le han enseñado, es por lo que veían hacer a sus antepasados. Ellos replican lo que los antepasados hicieron. Por eso es que la oración correcta se establece cuando entendemos la salvación, cuando entendemos que Jesús es el Cristo, porque a través de la oración correcta, fundamentada en la roca firme, que solo Cristo
que es solo Cristo, con esa oración es que podemos nosotros quebrar los moldes de Génesis 3, de Génesis 6, de Génesis 11. El yo, la caída del hombre, la caída de la sociedad, la caída del mundo, el yo, el éxito, sin Dios por completo. Podemos derribar todo esto a través de la oración. Los lazos de Hechos 13, Hechos 16 y Hechos 19. Y con esta oración no caemos en la trampa del enemigo que representan los 6 estados del no creyente, los 6 estados del incrédulo. Entonces, cuando vemos estos 12 problemas que Satanás ha levantado como torre firme para que el hombre viva en maldición, una de las cosas que debemos de nosotros tener en cuenta, mis hermanos, es lo que realmente para nosotros ahora es importante. Ya sabemos que la fe nos ayuda a orar. Ya sabemos que la oración es nuestra línea de vida espiritual. Sabemos la razón del por qué el Señor nos ha llamado en este tiempo para levantarnos a través de la oración y quebrantar toda la oscuridad que hay. Entonces, ¿qué es lo más importante ahora para nosotros como evangelistas? Vivir esa vida de fe en la soberanía absoluta de Dios, de su mensaje y de su palabra. Porque hemos sido llamados, mis hermanos, hemos sido llamados como testigos suyos, como evangelistas. Y como evangelistas, testigos suyos e hijos, debemos de llevar ahora el movimiento de vida. Y este movimiento de vida debe ser transmitido de generación en generación hasta la segunda venida del Señor. Y lo más importante que tenemos, que ya Dios nos los entregó, es que tenemos solo a Cristo, solo Jesús, que es el Cristo, la confesión, la confirmación de Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es allí donde se establece el reino de los cielos y el Espíritu Santo obra a nuestro favor, pero lo hacemos ¿cómo? A través de esa oración correcta. Y es que en ningún otro, mis hermanos, en ningún otro nombre hay salvación, sino solo a través de Cristo. Solo Cristo, solo Jesús vino de Dios mismo. No es una doctrina, mis hermanos. Solo Cristo, solo Jesús es el método de Dios para regresar al hombre con él. Por eso es que nosotros debemos de estar todos los días así chiquitico, 5 minutos, hermano, desarrollando en nosotros la oración que es tan importante, la oración que es nuestra línea de vida, la oración que da respuesta y trasciende el tiempo y el espacio, la oración que nos permite la bendición del encuentro con los hermanos en el campo y la oración que va a alcanzar a todas nuestras generaciones. Esa oración para que el evangelio pueda continuar hasta que nuestro Señor venga por segunda vez. Amén. Y hoy, mis hermanos, vamos a dejar este tema que es bastante profundo. No puedo describirlo, como le dije anteriormente, con palabras, porque Dios también nos ha dado este maravilloso de regalo, que ahora estando restaurados por completo, podemos orar a Él las 24 horas del día y ponerle a Él nuestro día, nuestra tarde, nuestra noche, para poder recibir esa fuerza. Entonces, como es extenso un poco este mensaje y tenemos vigilia después de este culto, vamos a tomar un breve momento de foro para que nos dé tiempo de poder levantarnos, tomarnos algo y prepararnos para la vigilia. Pero antes del foro vamos a orar, ¿sí? Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por la salvación que nos diste
a través de Cristo, de tu Hijo. Gracias por hacernos entender que Jesús, el Cristo, es todo para nosotros. Es suficiente y es completo. Gracias, Padre, por enseñarnos el método de volver a ti. Ese método que es solo Cristo y que ahora restaura todo en nuestra vida, que ha restaurado hasta nuestra comunión contigo a través de la oración. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes con esto y ayúdanos a que podamos orar chiquitico, 5 minutos, para que eso luego se haga en nosotros un hábito, nuestra naturaleza, se grabe, se enraíce por completo en nuestras vidas y se haga una necesidad ahora estar todos los días y a cada momento orándote, hablándote en comunión contigo. ¿Para qué? Para recibir las respuestas de vida eterna, esas respuestas en el campo, con ese discípulo absoluto que también se levantará igual que nosotros. Hoy atamos, quebrantamos y reprendemos, Señor, cualquier acción que tenga que ver con nosotros, con la iglesia, con nuestro campo, que venga el enemigo a tratar con dardos del maligno, a tratar de desviarnos. Lo ato, lo quebranto y lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús, porque no tiene nada en nosotros, Señor. Ahora tú eres nuestro dueño y a ti te oramos, agradecidos, Padre, por todas las cosas que permites en nuestra vida y con un corazón lleno de gozo por este mensaje y por esta palabra, Padre, oramos con acciones de gracia en el nombre poderoso de Jesús, que es nuestro Señor y Rey. Amén, amén y amén.